Gloria a Dios. Vamos a dar inicio con la enseñanza. Hoy el tema es sobre la Navidad, que es el 25 de diciembre. Hoy en día se ha estipulado mucho sobre este tema. Muchos dicen que sí, muchos dicen que no, pero la realidad es que tenemos que tener bases para ver si es que nosotros podemos, como cristianos, hijos de Dios, festejar la Navidad, y para eso tenemos que entrar no solamente en lo que la Biblia nos enseña, sino también en la información de cuándo, por qué y cómo se estableció esta festividad. Muchos dicen es que no tiene nada de malo. Muchas veces, sin darse cuenta, están festejando algo que ni siquiera tiene fecha, no existe fecha. O sea, no hay una fecha bíblica que diga cuándo vino Jesús a esta tierra, cuándo vino el nacimiento del Mesías. No hay fecha. Sin en cambio, muchos justifican esto diciendo que no tiene de malo. ¿Cómo no va a tener algo de malo si la palabra misma dice que los mentirosos no entran al reino de los cielos? Entonces yo no puedo enseñar algo que es una mentira, ni puedo decir a la iglesia que festeje algo que es en sí una mentira, algo que no existe, algo que no tiene fundamento y algo que no aparece en la Escritura. Muchos cristianos quieren festejar, es bueno festejar, sí, pero la Biblia nos enseña que hay festividades que Dios mismo estableció, como la fiesta de las 7 trompetas o el año del jubileo, que son fiestas que Dios estableció. O sea, Dios no está en contra de las fiestas. Lo que Dios está en contra es que festejemos algo que está mal y que no va conforme a la voluntad de Dios. Eso es lo que realmente la Biblia nos enseña. ¿Amén? Amén. Muy bien. ¿Sí sabía que la Navidad es declarada no un poco antes, sino el día 25 de diciembre? ¿Sí sabía eso? El día 25 es día de Navidad. Bueno, pues vamos a ir con abajo en la enseñanza, viendo si realmente esto es de Dios o no, para que usted se abstenga de este tipo de cosas. Bueno, antes de entrar con estos versículos, quiero hacer mención de que la festividad tiene el origen, esta festividad de origen, o del origen de la Navidad empieza, o más bien la Navidad se festeja o empieza desde el 16 de diciembre y termina el 24 de diciembre, que son las famosas posadas, para dar al día 25, que es el famoso día de Navidad. Entonces es un periodo de una serie de fiestas, porque empezaron las posadas desde el 16, escuche bien, desde el 16 de diciembre y terminan el 24 de diciembre. Es unas fechas muy claras y muy exactas, para que el día 25 de diciembre se declare como día de Navidad. ¿Estamos aquí? ¿No hay ninguna duda? Entonces, bajo la enseñanza, vamos a ver si esta festividad realmente tiene que ver algo con la Biblia, con Cristo, y que si esta enseñanza es cristocéntrica, que Cristo realmente está dentro de todo esto, conforme a la Biblia. Y realmente tenemos que ver que sí, como hijos de Dios, creyendo en el Señor, la podemos festejar. Primero vamos a ir con las advertencias bíblicas. A ver, aquí voy a pedir que vayan, empiecen a leer. Berenice, por favor, Levítico 18, del 24 al 30, Silvia, Jeremías 10, 2, Isaac, Segunda Reyes 17, 8, y nuestra hermana Candelaria, Esdras 6:21. Gloria al Señor. Como lo vaya encontrando, vaya dándole lectura. Las advertencias que Dios nos da. ¿Por qué vamos a ver este tipo de advertencias? Porque la Navidad viene en base a la adoración a los astros. Gloria al Señor. A ver, Berenice, por favor. Levítico 18, 24 al 30. No se contaminen con estas prácticas, porque así se contaminaron las naciones que por amor a ustedes estoy por arrojar. Y aún la tierra misma se contaminó. Por eso la castigué por su perversidad, y ella humilló a sus habitantes. Ustedes obedezcan mis estatutos y preceptos,
Ni los nativos ni los extranjeros que vivan entre ustedes deben practicar ninguna de estas abominaciones, pues las practicaron los que vivían en esta tierra antes de ustedes, y la tierra se contaminó. Si ustedes contaminan la tierra, ella los vomitará como vomitó a las naciones que habitaron antes que ustedes. Cualquiera que practique alguna de estas abominaciones será eliminado de su pueblo. Ustedes observen a mis mandamientos y absténganse de seguir las abominables costumbres que se practicaban en la tierra antes que ustedes llegaran. No se contaminen por causa de ellas, yo soy el Señor su Dios. Que dice costumbres, ¿se escucha bien? Hay costumbres que Dios tachaba. Estamos hablando un poco sobre el libro de Levítico. Si leemos un poquito atrás, está hablando de costumbres muy malas. Pero vamos a una realidad. Si Dios está prohibiendo esto, es por lógico que también debemos de analizar que este tipo de fiestas también debemos de prohibirlas porque tienen un contexto o un trasfondo espiritual feo, una festividad pagana que nada tiene que ver con el cristianismo ni con Dios. Entonces, por lógica, tenemos que analizar qué es lo que Jesús estaba diciendo o lo que la Biblia habla en Levítico. Está diciendo Dios que nosotros no practiquemos las costumbres de las personas, que nada tienen que ver, o estas fiestas nada tienen que ver con el cristianismo, o con el Señor, o con Dios, o con la Escritura. Jeremías 10:2 dice así: así dijo Jehová, no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman. No aprendáis ¿qué? Las costumbres de las naciones. Segunda de Reyes 17:8. Y anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado de delante de los hijos de Israel. En los estatutos que hicieron los reyes de Israel. ¿Anduvieron en qué? No en los estatutos de Dios, sino en los estatutos o las enseñanzas o la educación que recibían de los reyes, cambiando toda la información de parte de Dios. Esdras 6:21. Comieron los hijos de Israel que habían vuelto del cautiverio, y con todos aquellos que se habían apartado de las inmundicias y de las gentes de la tierra, para buscar a Jehová, Dios de Israel. Entonces, nos habla la Escritura que había gente que se habían apartado de las inmundicias de la gente de la tierra para buscar al Dios de Israel. ¿Qué es esto? ¿Qué es una inmundicia? Miren, muchas veces se dice, o se empieza a hablar, o se nos empieza a enseñar, o hay gente, o hay cristianos que dicen, es que no tiene nada de malo, yo no le veo nada de malo. La realidad es esta. La Escritura nos habla y nos aclara bien específicamente que Dios nos iba a mandar a ¿quién? ¿Quién va a ser la compañía de nosotros? El Espíritu Santo. ¿Cuál es la obra? Guiarnos, enseñarnos, guiarnos y recordarnos la palabra del Señor. Y guiarnos hacia dónde? Hacia toda verdad. Si yo quiero saber realmente si esto tiene un trasfondo espiritual, si esto me va a afectar, o cualquier cosa que yo quiera probar me va a afectar en mi vida espiritual, para eso tengo al Espíritu de Dios. Es que no está escrito en la Biblia. No, hay cosas que tú tienes que orar para que Dios te las revele. Los apóstoles, antes de que viniera el Espíritu Santo, les dijo el Señor, hay muchas cosas que todavía tengo que enseñarles, pero no sois capaces todavía de sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de Dios, dice, cuando venga el Espíritu de Dios, dando a entender que cuando viniera el Espíritu Santo, otras cosas se les iban a enseñar y otras cosas se les iban a revelar. Hay cosas que Dios te va a revelar que son perversas, que son malas, que tienen que ver con comunión con demonios y no están en la Biblia. Todos a veces se quieren justificar, o muchos cristianos queremos justificarlos. Es que no aparece en la Biblia. ¿Qué acaso no tienes el Espíritu del Señor? ¿Qué acaso Dios no te puede revelar? Que hay cosas que tienen que ver con el infierno, con demonios, y que nada tienen que ver con el cristianismo ni con tu vida, y que pueden abrir puertas a demonios para que ellos vengan y maldigan tu ser, tu familia, tu propia vida, tu economía. Pero muchos cristianos, es que no aparece en la Biblia. ¿Que no tienes rodillas? ¿No puedes pedir dirección a Dios? ¿No tienes discernimiento? Muchos cristianos hoy en día no tienen discernimiento. ¿Por qué? Porque no oran, porque no piden dirección a Dios, porque no preguntan a Dios si es bueno o es malo.
Si en cambio vamos a la escritura, e incluso para pelear, David consultaba a Dios, Gedeón consultó a Dios, varios hombres consultaron a Dios para preguntarle, Señor, ¿está bien esto que vamos a hacer o no? Es más, cuando el pueblo desobedeció y dijo, se arrepintió, vamos a subir, Dios les dijo, no suban porque no seré con ustedes. Dios le había dado una orden, vayan, peleen que yo seré con ustedes. El pueblo no quiso, no desobedecieron, Dios se enojó con ellos y ellos dijeron, ahora sí vamos a obedecer, vamos corriendo. Y Dios les dijo, no vayan porque no seré con ustedes. Ellos desobedecieron, salieron al frente, tuvieron una derrota, pero Dios les ha dicho, no salgan. Por lo tanto, nosotros tenemos la obligación no solamente de escudriñar las escrituras, sino analizar, observar, pedir dirección a Dios, que nos dé discernimiento si las cosas que realmente vamos a probar están bien delante de Dios o nos van a maldecir o vamos a tener comunión con demonios. Esta es una fiesta que realmente yo como ministro te diría está completamente mal. Ningún cristiano la puede aprobar. Si es hijo de veras, ¿verdad? De Dios. Y si no, puedes y tienes la libertad de hacerlo. Pero al final de los días, no te quejes de los resultados, porque Dios aborrece este tipo de prácticas que nada tienen que ver con el cristianismo. Si vas teniendo dudas, puedes alzar la mano y vamos a preguntar, ¿dónde nació realmente en este caso, la Navidad? La Navidad no tiene origen en Jerusalén. No es una festividad establecida por Dios. Nosotros sabemos que los judíos tienen festividades que van conforme a la Biblia y que ellos guardan. Como en este caso la Pascua que Jesús la guardó, era una fiesta judía. Hablemos de judía, pero es una fiesta establecida por Dios bíblicamente. ¿Sí? Lo que es la Navidad tiene sus orígenes en la antigua Roma. Ahora, en el antiguo imperio romano y el catolicismo fue lo que inició esto. Este templo, ¿sabe qué templo es? Este es el templo de Saturno. Aquí inició la Navidad. No inició en la Biblia, no inició en Jerusalén. Aquí inició la Navidad y muchos quisieran decir, ¿qué tiene de malo? Hoy te voy a dar bases bíblicas para que sepas que la Navidad no es de los hijos de Dios. Entonces, hermano, ¿qué podemos festejar? Festeja el año nuevo con acción de gracias. Dele gracias a Dios en su casa, una buena cena, una buena comida, conviva con sus familiares. Eso sí, no meta bebidas, porque luego, ay, cristiano, es que no tiene nada de malo un poquito. No. A mí la Escritura nos dice que nosotros no podemos hacer este tipo de cosas. No podemos poner música del mundo porque las cosas del mundo las aborrece Dios, porque solamente es para idolatrar a veces al mismo hombre o cosas que al hombre le hacen daño. Entonces, el templo de Saturno es donde inicia lo que es la famosa Navidad. ¿Hasta aquí no hay ninguna duda? ¿Pregunta? ¿No hay dudas? Qué bueno. ¿Qué decían realmente? Si nosotros vemos que ese es el templo de Saturno, tenía que haber fiestas. ¿Cuáles son las fiestas? Las fiestas se llaman Saturnalinas, dedicadas a Saturno. Las Saturnalinas son fiestas dedicadas al dios Saturno. Más o menos para que se dé una idea, le voy a hablar un poquito sobre los dioses, principales dioses de Roma en aquellos tiempos. Los principales dioses de Roma eran Júpiter, Neptuno, Minerva, Juno, Apolo, Diana, Marte, Plutón, Venus, Mercurio, Vesta, Ceres, Baco, Fortuna, de la mitología griega, más bien romana. Esos eran los dioses que tenían. ¿De dónde viene la Navidad? Viene de lo que es el dios Saturno. Yo le hago una pregunta, ¿esto tiene que ver con los cristianos? ¿Y cuándo se festejan?
se festejan del 17 al 23 de diciembre. ¿Perdón? No. Aquí celebran del 17 al 23. Después intervino la Iglesia Católica cuando Constantino obligó que en el año 300 fundó la Iglesia Católica. No, la Iglesia Católica no viene de Jerusalén, no viene del día de Pentecostés, viene del Imperio Romano, y eso fue por Constantino, que en el año 300 fundó la Iglesia Católica para que él tuviera control, un dominio más amplio sobre toda Roma. Usó a los sacerdotes para tener un control más amplio. Entonces fue una situación de dominio. No tuvo que ver, y nada tiene que ver, el nacimiento de la Iglesia Católica romana con los inicios del cristianismo, de los apóstoles. Esto lo hizo Constantino. Puede usted ir a la historia y se dará cuenta que la Iglesia Católica no nació en Jerusalén con el derramamiento del Espíritu Santo. Ahí inició la verdadera Iglesia de Cristo, llena del Espíritu Santo, con señales y prodigios. La Iglesia de Cristo tiene señales y prodigios. La Iglesia romana tiene un dominio, tiene un control. ¿Sí? Ella impone. Ella tuvo la Inquisición. De santa no tenía nada. Mataron a gente. ¿A poco algo de Dios puede hacer semejantes atrocidades? Pues no. Ellos estaban de acuerdo con la Inquisición. ¿Sí? O sea, ¿cómo? Si son de Dios, ¿por qué salió algo tan horrible de ellos? Entonces hay que meditarlo, porque pues es algo grave esa situación. Ahora, del 17 al 23 de diciembre se hacía una serie de fiestas. Estas fiestas son paganas, celebradas por los romanos. Entonces, aquí mismo ellos crearon, o más bien de ahí viene la influencia de la creación de la Navidad. Y esta es la historia más famosa, o la que hizo más famosa a través de los años, dando lugar a la Navidad. Estas fiestas se celebraban sacrificios en el templo de Saturno, y además en los famosos foros de Roma, donde estaban digamos las plazas o los lugares para hacer este tipo de eventos, hacían banquetes públicos y intercambio de regalos. ¿Qué es esto? Los cristianos no podemos hacer intercambio de regalos, porque aquí nació en las fiestas saturnalinas dedicadas al dios Saturno. Por lo tanto, los cristianos no podemos ¿qué? Hacer intercambio de regalos en estas fechas. Estamos festejando esto. ¿Hay alguna pregunta? Oiga, pero puedo hacer un regalo. Sí, en Año Nuevo, regálese regalitos. Año Nuevo, nada que ver en estas fechas. O sea, para Año Nuevo sí puede uno hacer intercambio. Pues regale, no el intercambio nació aquí. Regalo. Por ejemplo, lo habíamos hecho. Por eso, hoy en enseñanza ya no lo vamos a hacer. Se intercambio de Ya no lo vamos a hacer. ¿Ok? Vamos a alabar el nombre del Señor. Saturnalinas, en honor al dios Saturno, fue introducida alrededor del año 217 a.C. ¿Cuál fue el propósito? Bueno, como aquellos ciudadanos tuvieron una derrota, que los romanos tuvieron una derrota militar ante los cartagineses en el lago Transilmeneo, oficialmente celebraron este día en la consagración del templo Saturno. ¿Para qué? Para que se levantaran sus ánimos, porque habían sido derrotados. ¿Sí? Ahí empezó lo que es la adoración al dios Saturno. Entonces, el 17 de diciembre, con sacrificios, con banquetes públicos, y un grito que hicieron multitudinario de mucha gente, empezaron con las fechas de las festividades saturnalinas o de Saturno. ¿Qué conlleva esto? Miren, estas saturnalinas
Lleva con el fin de no solamente dar gracias por lo que, entre comillas, es que el dios Saturno nos había dado, sino que también tenían que ver ahí por en este caso los agricultores, adorar al dios Saturno, celebrando en su honor, porque supuestamente les había dado buenas cosechas. ¿Sí me explico? Había dado buenas cosechas. Entonces, cuando hablamos sobre estos temas, sobre estos puntos de aquellos tiempos, había una situación no solamente de que perdían hasta cierto punto reglas. Hacia un lado de las reglas, había, aparte de la fiesta, había orgías, había depravación moral en estas fiestas. Vuelvo a repetir, hacían los famosos intercambios de regalos, y también estamos hablando de que había excesos como bebida y una serie de cosas, e incluso los esclavos hasta cierto punto se vestían de señores, y los señores se vestían de esclavos, e incluso se llegan a vestir los hombres de mujeres. Si usted va un poquito y analiza un poquito sobre estas fiestas, se da cuenta que todo eso hacía. Entonces, hablemos de lo mismo de siempre. Era un ídolo, en este caso Saturno. La escritura más adelante estamos viendo que Dios prohíbe la adoración a los astros, al sol, a la luna, a las estrellas, a los planetas. Están prohibidos por Dios. Entonces, estos hombres hacían toda una celebración donde había excesos. Vamos a ver realmente, ¿el hombre ha cambiado? ¿El hombre es diferente? ¿Qué pasa con el carnaval de Sao Paulo, Brasil? ¿No son excesos? ¿No hay depravación moral? ¿No hay desnudez? ¿Qué pasa con en este caso, hasta cierto punto, el carnaval que hoy en día se ve los carnavales que hoy en día se ven en nuestro país? ¿No llevan desnudos hasta cierto punto? ¿No llevan hasta cierto punto una situación cargada de inmoralidad? ¿Por qué? Porque están hechos hasta situaciones de idolatría. La idolatría siempre va a dejar como resultado pecados inmorales. La idolatría siempre va a ir acompañada de pecados inmorales. ¿Hasta aquí no hay ninguna duda? Entonces, usted puede, tal vez, si quiere usted, en internet, puede usted buscar información sobre las Saturnalinas, qué festejaban, cómo festejaban, y se va a dar cuenta que eran estas fechas, y además eran con situaciones inmorales. Vamos a lo que nos dice la Biblia respecto a la adoración de los astros. A ver, Jesús Antonio, por favor, Deuteronomio 4, del 15 al 19. Dulce, Segunda de Reyes 17, 29 y 30. Y nuestra hermana Eva, Jeremías 8:2. ¿Qué nos dice realmente la Biblia sobre este tipo de prácticas? Ellos estaban adorando a Saturno, el dios Saturno. A ver, ¿quién entró la cita? Guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura vestéis el día de Jehová habló con vosotros en el medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis vosotros escultura, imagen de figura alguna, esfinge de varón o hembra, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguna alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra. No sea que alces tus ojos al cielo, y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Ok, ¿sí escuchó? ¿Qué está hablando? ¿Figura de dónde? De hombre, de animales, de cualquier figura. Y agrega sol, las estrellas, los astros. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué está prohibiendo el Señor? Adoración en cualquier ámbito,
ni de peces, ni de pájaros, ni de plumas, ni de lo que se les ocurra. Sin en cambio, cuando en Roma se constituyó la Iglesia Católica, ahí les meten figura de qué? De personas. Muchos dicen, es que nomás las veneramos y no las adoramos. Pero desde el momento que pones una figura delante de ti y le pides como si fuera Dios que te ayude, de ese momento está tomando el lugar de Dios. El único que te puede bendecir y te puede dar cosas en respuesta a la oración es Dios. De ahí en fuera, los demás son personas y las cosas que el hombre hace son sin vida, no te pueden responder. ¿Cómo te puede ayudar una persona ciega si tú estás ciego? ¿Te puede ayudar? No. ¿Cómo te puede ayudar una persona que murió si no vive? Imposible, no puede ayudarte porque ya murió. Sin en cambio, Jesucristo murió y resucitó y está a la diestra de Dios para escuchar nuestras oraciones e interceder Así por es, nosotros gloria a delante de Cristo. Dios. Amén, gloria a Dios. Entonces nuestra fe no es una fe puesta en algo que está muerto. Nuestro Dios está vivo. Por lo consiguiente, nosotros debemos de estar conscientes de lo que el Señor nos dice. Ahí dice claramente, no te corrompas. No hagas escultura, imagen de figura alguna, esfinge de varón o de hembra, figura de animal, alguno que está en la tierra, figura de ave, alguna alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez, alguno que haya en el agua debajo de la tierra. Esto no le está recordando lo que dice ahí en lo que es Deuteronomio 20. No te harás imagen en una semejanza de lo que está arriba en el cielo, sobre la tierra y debajo de la tierra. Aquí te lo dice más claro. Gloria a Dios. No te hagas imagen de ninguna cosa. Eso es idolatría delante de Dios. Segunda de Reyes 17, 29 y 30. Segunda de Reyes 17, 29, 30. Pero la gente se hizo sus propios dioses y los puso en los templos y en los santuarios sobre las colinas. Los samaritanos hicieron eso donde quiera que vivían. La gente de Babilonia hizo a su dios Sucot Benot, lo de Cutá, al dios Nergal, los de Hatat, al dios Asima. ¿Qué hicieron? Hicieron Las culturas hicieron dioses. Roma se hizo dioses. Estaba viendo cuántos dioses se hizo. Dios prohíbe los dioses, que nosotros nos hagamos dioses. Jeremías 8:2. Dice, y los esparcirán al sol y a la luna y a todo ejército del cielo, y a quienes amaron y a quienes sirvieron en pos de quienes anduvieron, a quienes preguntaron y ante quienes se postraron. No serán reconocidos ni enterrados, serán como estiércol sobre la faz de la tierra. ¿Escuchó? Y los esparcirán al sol, a la luna y a todos los ejércitos del cielo, a quienes amaron y a quienes sirvieron, en pos de quienes anduvieron y en quienes preguntaron, y ante quienes se postraron. No serán recogidos ni enterrados, serán como estiércol sobre la faz de la tierra. ¿Qué está diciendo? Vendría una maldición. Está hablando sobre los que se hicieron dioses del sol, de la tierra, les preguntaron. Dios está diciendo ahí que ni siquiera deberían enterrarlos, porque vino una maldición sobre ellos. Entonces la Navidad no es una bendición, como el mundo dice, o como muchos cristianos dicen. Cristianos comodinos que no quieren esforzarse, porque la verdad el servir al Señor es un sacrificio. Tienes que sacrificarte de algunas cosas, y a algunos les duele separarse de es que la Navidad. Hay cristianos que felices ahí en el árbol de Navidad sacándose sus fotos. Oiga, pues ¿quién no es cristiano no tiene que aborrecer las cosas del mundo? Parece que hasta aman eso. Les duele. Si te duele dejar eso, déjame decirte que tu corazón está más pegado al mundo que a Dios. Y he escuchado incluso pastor, no tiene nada de malo, no. Oye, con esta enseñanza, ¿tiene algo de malo? Sí tiene, porque está basada en una situación idolátrica
de adoración al sol, a los astros, a los planetas. ¿Qué dice la Escritura? Maldición. Y lo que vamos a ir viendo más adelante, que sí, Dios va a destruir por causa de este tipo de cosas. Entonces, ¿dónde está lo malo? Aquí lo estamos viendo. Ahora, aquí leíamos en el último versículo que dice que no nos haremos imagen alguna. Ahí está el templo, no sé si alcanzas a ver ahí, está la parte de lo que es la adoración del dios Saturno. Ajá. Uy, perdón. Lo que es el dios Saturno y en este caso de la adoración al dios Saturno, no sé si se alcanza a ver ahí. Mire, ahí está sentado el ídolo. ¿Ya lo alcanza a ver? Esta es una imagen que yo busqué de internet. Ahí está. Así está, esa es la realidad. Hace rato les di la imagen real de ese templo. Ese templo ahorita ya nomás está en la pura figura por fuera, ya se derribó. Pero si lo buscas en internet vas a encontrar los vestigios de este templo. Y así está. Su Dios enorme sentado ahí. Lo que Dios prohíbe. Vamos a ver, ¿no hay ninguna duda hasta aquí? Entonces, ahí estamos hablando lo que estamos diciendo. Ajá. El Dios Saturno, aquí me equivoqué de fecha, es el día 23, pero aquí hay otra fecha muy importante que es el día 25. Vamos a ver qué realmente pasa en el día 25. Muy bien, hasta aquí sobre lo que es el Dios Saturno. ¿Hay alguna duda? Las Saturnalinas, ¿sin alguna duda? Que eran hechas en estas fechas que hoy se festeja Navidad, entre comillas, porque nada tiene que ver con el cristianismo, ni sus bases son cristianas, ni su fundamento es cristiano, ni bíblico. No tiene nada que ver con los cristianos. Pero como te lo pinta bien bonito, a ver, cuando el Señor fue tentado por Satanás en el desierto, ¿qué le mostró? La gloria de la tierra. Mira, si tú me adorares, todo esto que me has dado a mí, todos los reinos, todo esto te lo doy a ti, solamente póstrate y adórame. ¿Qué le mostró? Lo bonito, lo atractivo. Satanás te muestra nomás lo bonito. Ay, que el arbolito, que las lucecitas, ay, que la convivencia y todo eso, ¿sí? Para maldecir tu vida. El diablo nunca te va a presentar algo feo, porque si lo espanto se me va. Es como el comerciante, si te habla feo ya no regresas. El diablo, ¿cómo te va a maldecir? Te tiene que maldecir de la forma bonita. ¿Cómo engañó a Eva? Ay, mira, es un fruto bonito, delicado para alcanzar sabiduría. No morirás. La mujer cambió la visión y dijo, no, pues vio un fruto atractivo a la vista. Te lo presenta así Satanás. Satanás es atractivo, ¿qué tiene de malo? Sí, que detrás hay demonios que van a maldecir tu vida, que te pueden destruir porque te está llevando a una idolatría, a una adoración oculta detrás de una mentira. Deuteronomio, ¿qué sucede? ¿Qué pasa realmente si nosotros desobedecemos? Si hacemos este tipo de cosas. A ver, Berenice, por favor. Deuteronomio 17, 2 y 5, Silvia. Isaías 17, 8, por favor. Muy bien. Regresa un tantito al anterior, te conté que ellos se encuentran en esas citas. Para dejar bien claro esto, el dios Saturno, ok. De hecho, la festividad acababa el 23 para dar lugar a este punto que es el 25 de diciembre. Las Saturnalinas se celebraban con dos motivos. Una era en honor al dios Saturno, que era el dios de la agricultura, que es el que estamos viendo. Este era uno de los principales. Y el otro, el homenaje al triunfo de un victorioso general
que se celebra la fiesta del triunfo. Ok, esto, vuelvo a repetir, empieza el 17 al 23 de diciembre, se festeja con velas y antorchas, y es en el periodo más oscuro del año, o sea, los días son muy cortos, es el tiempo donde los días son los más cortos de todo el año, los años, del año, y empiezan a mencionar el nacimiento de un nuevo periodo de luz, o el nacimiento del dios Sol Invictus, que es el 25 de diciembre. Después de esta fiesta, el 25 de diciembre se adoraba al dios Sol. El 25 de diciembre, en esa enseñanza, en esa costumbre romana de aquellos tiempos, da el nacimiento a la adoración del dios Sol, que se llamaba Sol Invictus. Entonces, en este punto es donde acababa. Y supuestamente de aquí viene, posteriormente se mezcla con el nacimiento de Jesús, que es el 24, para dar inicio al día 25, que es Navidad. Pero ellos, los romanos, lo cambiaron diciendo que era muy parecido. ¿Por qué? Porque supuestamente cuando el día 25 de diciembre se daba el nacimiento del dios Sol, era que amanecía o que se reflejaba la luz de un nuevo, del sol, que era lo que iba a alumbrar el año que venía. Entonces, escúcheme bien, los romanos cambiaron esta situación para que se celebrase lo que es el nacimiento de Jesucristo. Esto dio inicio a lo que ya conocemos, la famosa festividad o festividad de la Navidad. El 25 celebraba, vuelvo a repetir, el culto a la divinidad solar asociada con el nacimiento de Apolo, dios del sol. Ok, déjame ver si hay alguna otra pequeña información. El mismo emperador Constantino dio mucho valor a la figura del Sol Invictus, e incluso su imagen de las monedas del imperio decretó que los domingos serían un día de descanso dedicado a honrarlo. Sin embargo, la llegada del cristianismo catalogó el culto del dios Sol como una celebración pagana. ¿Sí? O sea, él dijo, es pagano, esto no nada tiene que ver, pero él lo acomodó a manera que él tuviera el control de las cosas, porque él instituyó la iglesia romana, en este caso la iglesia católica. Entonces, esto es una situación que vino después de las distintas festividades, porque había dos que se mencionan ahí, las brumales y también las saturnales, que es donde estoy, en las saturnales. ¿Hasta aquí no hay ninguna pregunta? ¿Alguna duda? Muy bien, ahora sí, Deuteronomio 17, del 2 al 5. Puede ser que algún hombre o mujer entre los tuyos, habitante de una de las ciudades que el Señor tu Dios te dará, se le sorprenda haciendo lo malo a los ojos de Dios. Tal persona habrá violado el pacto y desobedecido mi orden, al adorar a otros dioses e inclinarse ante ellos o ante el sol, la luna o las estrellas del cielo. Tan pronto como lo sepas, deberás hacer una investigación escrupulosa. Si resulta verdad y se comprueba que algo tan abominable se ha cometido en Israel, llevarás al culpable, sea hombre o mujer, fuera de las puertas de la ciudad, para que muera apedreado. ¿Escuchó? ¿Cuál era la orden? ¿Adorar el sol? A la luna. ¿Sí? O las estrellas. ¿Escuchó? Si en cambio aquí vemos que hay una adoración directamente a Saturno. ¿Sí se ha puesto a pensar dónde viene la Navidad? Entonces escuche bien. ¿Qué dice la Escritura? No solamente dice, si te dices cuenta, escuchar, dice indagarás.
si hizo, si tuvo que ver, y si el Yoyi indagó, o ya que indagaron y averiguaron, ¿qué dice? Lo matarás, o sea, no ha de vivir. Entonces, ¿por qué en este tipo de cosas queremos sobrepasar, o más bien, hay todo lo bueno y no indagamos? La Escritura dice que debemos de indagar. Isaías 17:8. Y no mirará a los altares que hicieron sus manos, ni mirará a lo que hicieron sus dedos, ni a los símbolos de acera, ni a las imágenes del sol. Ajá. ¿Dónde está prohibiendo? La adoración al sol. Y esta festividad está adorando al sol, a Saturno y al sol. ¿De dónde tiene que ver con la Biblia? ¿Dónde tiene que ver con el cristianismo? ¿Dónde nos dice que podemos hacer este tipo de cosas? No aparece. ¿Estamos de acuerdo? Ok, vamos a ir avanzando. Las posadas empiezan ¿cuándo? El 16 de diciembre y terminan el 24 de diciembre, donde se conmemora el nacimiento de Jesucristo a nivel mundial. Esta es una enseñanza que se ha establecido, que se ha dado, cuando realmente no tiene nada que ver con los hijos de Dios. Nada tiene que ver. Aquí puse dos versículos que son versículos clave. 2 Corintios 6:18. Segunda de Corintios 6:18. ¿Alguien encuentra de lectura? Para vosotros por Padre, Ok, y vosotros me seréis hijos e hijas, muy bien. dice el Señor. Entonces Todopoderoso. es 6:14. 6:14 al 18. 2 Corintios 6:14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y os recibiré. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros seréis mis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Todopoderoso. ¿Pero qué dice? No hay ninguna comunión con la luz y las tinieblas. 6 del 14 al 18. No hay ninguna comunión. Acaba diciendo: ¿qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios. O sea, ¿qué comunión tenemos con esas fiestas? Ninguna, porque están hechas y basadas en base a ídolos, adorando a Saturno. 1 Corintios 10:19. ¿Qué quiero decir con esta comparación? ¿Que el sacrificio que los gentiles ofrecen a los ídolos sea algo, o que el ídolo mismo sea algo? No, sino que cuando ellos ofrecen sacrificios lo hacen para los demonios, no para Dios, y no quiero que ustedes entren en comunión con los demonios. ¿No podéis beber? ¿Sí? ¿No podéis beber? No pueden beber de la copa del Señor y también de la copa de los demonios. No pueden participar de la mesa del Señor y también de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos? ¿O vamos a provocar a celos al Señor? ¿Somos acaso más fuertes que Él? Muy bien. ¿Qué dice aquí? El apóstol Pablo nos habla de dos puntos. Número uno, nos dice que ¿qué comunión tiene el templo de Dios con los ídolos? O sea, nosotros somos templo de Dios. ¿Qué comunión tenemos con esta festividad? Ninguna. Porque es en base a ídolos. Bueno, ¿qué hay detrás de los ídolos? Nos lo aclara 1 Corintios 10:19. Nos empieza a hablar y nos dice que nosotros, ¿qué digo? Pues que el ídolo es algo, o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos. Realmente dice no, nada que ver. Lo que realmente hay ahí es lo que hay atrás.
Antes digo que los gentiles sacrifican a los demonios, los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes de los demonios. Ahora, vamos un poquito atrás, no sé si quiero ir a la figura de atrás para que más o menos te des una idea. Mira, en lo que es la figura de aquí del templo de Saturno, ¿qué ves aquí? Un altar. ¿Y qué están haciendo? Quemando una ofrenda, están sacrificando algo. De hecho, las Saturnalinas sacrificaban animales, tal vez no de mí viene ahí, pero sacrificaban cosas, daban ofrendas. Entonces nosotros, la escritura dice, y el apóstol está hablando de algo muy importante. ¿Por qué escribió esto? Porque Dios le reveló. Eso no lo escribió nadie atrás. Tú veías que de repente en el Antiguo Testamento y sacrificaban a Gunino, a Dagón, sacrificaban cosas, ofrecían cosas, pero no nos dice la escritura qué atrás había de eso, solamente que eran ídolos. Bueno, quien viene a aclarar eso por revelación es el apóstol Pablo, y nos dice que detrás de eso hay demonios. Detrás de la festividad de la Navidad, que es en base a un ídolo, hay demonios. Esto nada tiene que ver con el cristianismo. Entonces, si tú entras en esto, lo que le estás ofreciendo es un sacrificio o estás en comunión con demonios. Nosotros somos llamados a tener una separación de comunión con demonios, de pecado, de cosas que a Dios no le agradan. Entonces, si nosotros vamos a la profundidad de esta enseñanza, la Navidad, base a un Dios pagano, está siendo ofrecida a demonios. Nada tiene que ver con el cristianismo, nada tiene que ver con nosotros. ¿Hasta aquí no hay ninguna duda? Lo que es sacrificado, los ídolos, ¿a qué es sacrificado? La Navidad, ¿cuál base bíblica tiene? Ninguna. Tiene una base de un Dios pagano. Y ahorita vamos a ver que el nacimiento de Jesucristo está basado, la Iglesia Católica lo basó en este punto. Muy bien. Ok. Esta festividad, ¿de dónde nace el nacimiento de Jesús y la Navidad? De esta costumbre pagana, de estas fiestas paganas, de ahí nace. ¿Por qué? Porque cuando Constantino quería tener el control de todo para que no se les fueran los creyentes o para que los estuvieran contentos, pues vamos a cambiárselas. ¿Quién te hace una compañía cuando ya no vende algo? Le cambia de nombre para seguirte lo vendiendo. Ya se aburrieron de ese nombre, cámbiale el nombre. Antes el spray venía en una botellita de color verde, ahora ¿qué color viene? Blanca, transparente. ¿Se la visita visto todo eso? Porque como que la gente ya se aburrió de ese color. Entonces lo mismo hacen, lo mismo hizo la Iglesia Católica. Entonces esta situación habla muy claramente en los evangelios de Mateo, Lucas, consideran que Jesús de Nazaret nació en el pesebre de Belén, en una aldea en Oriente Próximo o cerca de Oriente. No dice que Jesucristo realmente tenga un día específico de nacimiento. O sea, no hay. Vamos a esto. La Navidad está fundamentada en una mentira. Te voy a decir por qué una mentira. ¿Por qué está fundada en una mentira? Porque hasta la fecha de hoy, los historiadores y los estudiosos y todos los que han estado buscando información del nacimiento preciso de cuándo nació Jesús, no encuentran información. Hay una pérdida de entre 6 y 5 años donde está la duda. Los últimos documentos que han encontrado, la información sobre historiadores que escribieron sobre el nacimiento de Jesús, ya arrojaron la fecha en un año, no en el año 0 cuando nació Jesús, cuando se dice que nació Jesús, ¿sí? Sino un año antes. Un año antes de la fecha establecida que comúnmente conocemos. Acuérdense que dice
tantos años antes de Cristo, tantos años después de Cristo. Entonces, un año antes de Cristo, de la fecha que supuestamente nació Jesucristo, es cuando se están estableciendo más apegado al nacimiento de Jesús. Un año antes, si ni siquiera saben el año de dónde salió la fecha. ¿Cómo vamos a festejar? Según bueno, yo estaba leyendo que según los que estudian las estrellas, ellos suponen que el Señor Jesucristo nació por ahí del 15 o 16 de septiembre, dicen ellos, porque en esos días aparece la estrella que guió a los ¿cómo se llama? A los reyes, ¿no? Que fueron a hacer ofrenda al bebé, ¿no? Y que por esas fechas aparece esa estrella que los guió. Bueno, ellos dicen eso, que no fue realmente el 25, sino que por ahí de noviembre aparece esa estrella que los guió. Bueno, En septiembre. En septiembre. Septiembre, octubre. Algo así. Pero eran los pastores, ¿no? Sí, no, eran los ahorita vamos viendo todo eso. ¿Sí? Es muy cierto lo que dice. Sí tiene que ver eso. Parece que sale la constelación de Orión, algo así. No es de Orión. Aparece esa estrella, pues, que los guió. Ajá. Entre comillas, ¿no? Muy bien. Entonces, si vemos la situación de lo que es el nacimiento de Jesucristo, nada tiene que ver en invierno, ¿no? Nada tiene que ver. Entonces, ¿cómo ya festejar una mentira siendo hijo de Dios? Si Dios nos prohíbe que seamos mentirosos, no podemos, no se puede. ¿Sí estamos de acuerdo? O sea, esto es una mentira, no tiene nada que ver con eso. Muy bien, muy bien. ¿Esto qué fue hecho? Bueno, eran festividades que se llevaban lo que es las Saturnalinas. Cuando llegó el cristianismo, los romanos tenían una serie de celebraciones antiguas. En lo que es Roma, los medo-persa, en este caso los nórdicas, de una serie de influencias de ese tipo de festividades. Cuando estábamos hablando de esta festividad, esto ya venía con una contaminación nórdica. Y acuérdense que cuando dimos la enseñanza sobre los druidas, que es en este caso son nórdicos, ¿sí? Estamos hablando de una contaminación de fiestas que proceden del mundo. Esto también viene por ahí, ciertas influencias nórdicas son las que dieron inicio a este tipo de festividades. Ahora, el emperador Constantino fue el primero en legalizar el cristianismo en el Imperio Romano, probablemente con la intención de superponer las prácticas cristianas en otras más antiguas. O sea, ¿qué hizo? Cubrió esto. Por eso es que vemos que en la nueva enseñanza o la nueva situación estamos hablando de que no empieza el 17, empieza el 16, porque dijo, vamos a tapar esto. ¿Cómo es el dicho? Ahogado el niño, quieren para tapar el pozo, ¿no? Esto fue lo que hicieron. La Iglesia Católica, Constantino, lo que hizo, ¿saben qué? Como esto ya vemos que está mal y yo quiero tener el control, a lo mejor fue lo que pensó, estoy parafraseando, dijo, vamos a poner ahora al Dios Jesús. Vamos a ver que nació o que venía porque empiezan a sacar fechas y venían, y por eso es que vienen las famosas las posadas del 16, porque están tapando la festividad de las Saturnalinas del dios Saturno. Y empiezan el 16, dicen que al recorrido, que iban hacia Jerusalén, porque los iban a censar, porque empiezan ahí a agarrar parte de la escritura, pero no hablan la verdad, y llegan hasta el 24 de diciembre, porque el 23, para que el 25 sea Navidad, para también tapar la festividad del dios Sol, el nacimiento del dios romano Sol, o Sol Invictus. Y así es como juegan con las cosas o controlan a las personas.
Muy bien. El objetivo de su proposición era para convertir a los paganos a la religión del cristianismo, ¿sí? Para que ellos lo puedan asimilar más fácilmente y no tuvieran problemas. Cuando alguien te lo quiere poner a fuerza, se ha visto, incluso tú has visto por ahí alguna información, si a una persona le tratas de imponer las cosas que hace, se levanta, pero si poco a poco se los vas aplicando, nadie se levanta. No sé si has visto eso. Para que nosotros podamos ser controlados, es lo que empiezan a darte poco a poco la información, poco a poco, hasta que después te meten lo que quieren meterte y tú sin darte cuenta sigues lo que te están diciendo que hagas. Entonces, así lo hizo. Empezaron poco a poco para que esto se volviera lo que hoy conocemos como la famosa Navidad. Ahora, así se constituye la famosa tradición cristiana de la Navidad, con los orígenes con ciertas fiestas paganas. O sea, así es como se constituyó, cubriendo otras cosas. ¿Quién lo hizo? Julio I, el Papa que fijó la fecha de Navidad. El Papa Julio I fijó la fecha en la Iglesia de Occidente, la solemnidad de la Navidad el día 25 de diciembre. Antes la estaban festejando el 6, pues la puso exactamente el día 25 de diciembre. Y a ellos le llaman ellos le dicen Epifanía, que es una revelación supuestamente. Esto está más que establecido, pero es que debemos entender esto muy claramente. Y así dice, se fijó la solemnidad de la Navidad, que es el día 25 de diciembre, una fecha arbitrariamente escogida por la Iglesia Católica, a pesar de las creencias que Jesucristo nació durante la primavera, a pesar de que ya había creencias que Jesucristo, estaban claramente conscientes de que Jesucristo nació en primavera, no nació en diciembre. Entonces, ¿qué fue? Algo impuesto para cubrir una situación totalmente pagana. Hasta aquí no hay ninguna duda. Muy bien. Nosotros no podemos festejar el nacimiento de Jesucristo basado en qué? En una mentira. Vuelvo a repetir, no hay fecha, no hay año, no hay ni día, ni mes. Nadie sabe cuándo nació Jesús, el Hijo de Dios. ¿Cómo nosotros podemos estar de acuerdo en base a una mentira? No podemos. No puede el cristiano estar sujeto a una mentira. Ahora sí vamos con la escritura. 1 Timoteo 4 del 1 al 3, Apocalipsis 21, 8. Pero el Espíritu dice claramente: en los postreros tiempos algunos apostarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Muy bien, ¿por qué es este versículo? Miren, estamos en un tiempo, o han venido tiempos, donde las personas se hacen mentirosas, aún conociendo las palabras o ciertos detalles, se hacen mentirosas, tienen que autorizar la conciencia y no disciernen. Y que son mentirosos, y la Escritura dice que los mentirosos no entran en el reino de los cielos. Entonces yo no puedo festejar. Van a decir, es que ¿qué tiene de malo? O sí, yo no veo nada de malo. Van a decir algunos cristianos, yo no le veo nada de malo. Bueno, yo te voy a hacer una pregunta. Si tú naciste en una familia y te criaste con esa familia y toda la vida fuiste un hijo para ellos, y al final ya hace sus días por el remordimiento de sus conciencias te dicen, ¿sabes qué? No eres mi hijo, te adoptamos. ¿Qué vas a decir? ¿Tú vas a estar feliz?
Vas a empezar una lucha interna. Entonces no eran mis padres, me engañaron. ¿Quiénes eran mis verdaderos padres? O sea, es un caos que viene a tu vida por una mentira que te dijeron. Esto es una mentira.